La pelea está en marcha. Hace casi un año venimos denunciando un gran peligro de guerra a nivel mundial. Ya no se puede pensar en conflictos locales limitados a un lugar específico. Queda claro que lo que realmente se busca crear es un conflicto general que inmediatamente lleve a una guerra aún mayor, y dadas las condiciones actuales, esta sería de un carácter nuclear. Hoy, eso es más claro que nunca. El mundo entero está siendo desestabilizado, cada región con matices distintos, pero lo que vamos a tratar de entender hoy es la causa detrás de la desestabilización que vemos no en alguna, sino en cada región del mundo. Para empezar, tenemos que entender lo ocurrido ayer en Siria. Hace ya varios meses que venimos informando que intereses ingleses, estadounidenses y de otro tipo están usando la desestabilización en la nación siria como un detonante de un conflicto general, creando tensiones absurdas entre Rusia y China por un lado y las naciones de la OTAN por el otro. El miércoles 3 de octubre comenzó un ataque de Turquía en contra de Siria. Lo que ocurrió fue que 5 civiles turcos murieron a causa de un proyectil. Los radares turcos supuestamente detectaron que el proyectil provenía de un lugar pasando la frontera con Siria. Alguien desde territorio sirio disparó a territorio turco. Inmediatamente después de eso, el ejército turco empezó a atacar Siria, y el jueves 4 de octubre, el Parlamento de Turquía aprobó que el ejército hiciera intervenciones en suelo sirio. Sin embargo, se dice que no están declarando la guerra. Y de hecho eso es cierto, pues mientras que empiezan esta intervención y el viceministro turco Beşir Atalay declara que estas acciones solo tienen la naturaleza de disuasión, también hacen un llamado a la OTAN para que intervenga, pues como Turquía es miembro de dicho organismo y como lo están atacando, se espera que la respuesta sea al estilo de una oleada bélica en toda la región. Hay que entender la política de guerra imperial que se basa en mantener una guerra o conflicto permanente. No importa el cómo y a veces tampoco el dónde, sino el cuándo. Al igual que el hecho de que Obama sabía desde 2 días antes del atentado a la embajada de Benghazi que terminó con la vida de varios diplomáticos estadounidenses y que a pesar de eso no hizo nada, así también hay que poner atención a que alguien disparó desde Siria, pues es importante, como lo hemos venido informando y lo pusimos en el documental de La verdad detrás de Siria, muchos grupos paramilitares que se unieron al Ejército Libre Sirio son mercenarios provenientes de varios países e ideologías de la región árabe y han estado financiados y armados por diferentes países e intereses. Así es de que hasta ahora no se ha dicho y probablemente no se dirá si hay una investigación para saber de qué bando vino el ataque. El objetivo cada vez es más claro. Si uno voltea a ver el mapa de cómo Obama y sus amos de la oligarquía financiera internacional con sede en Londres y en Wall Street están rodeando a China y a Rusia, no queda duda cuáles son los blancos específicos, lo cual pone en una situación de peligro existencial a la humanidad entera. Y aunque a veces pareciera claro que la situación actual es producto de la desesperación de la oligarquía por la pérdida del control económico, como es obvio cuando uno voltea a ver a Europa, a veces nos llega la duda de que si serían capaces de iniciar una guerra de gran magnitud y que pongan en riesgo la existencia de la especie misma. Pero luego escuchas a los monarcas británicos decir que al mundo le sobran 6.000 millones de personas. Y eso te pone a pensar. LaRouche plantea que la actual situación de guerra no es algo nuevo, sino que es la extensión de una política que comenzó a principios del siglo XX. Mucha gente concuerda en gran medida con esto en la parte de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial en realidad solo fue una sola. La Primera Guerra Mundial fue iniciada a raíz de 2 hechos importantes. En primer lugar, el sistema económico británico basado en el colonialismo y la especulación estaban entrando en crisis. Al mismo tiempo, Alemania se estaba convirtiendo en la mayor potencia industrial del mundo. Y es por eso que los países europeos, a través de operaciones políticas, utilizaron a sus títeres para lograr la destrucción de Alemania, ya que era un mal ejemplo para el mundo. Era un país soberano que había logrado la industrialización y mejorar la calidad de vida de su pueblo. Al final de la guerra se hizo el Tratado de Versalles, despojando a Alemania de casi la totalidad de su capacidad industrial, además de ser desmembrado territorialmente. Y no solo eso, sino que se le impuso el pago de las deudas de la guerra y para poder hacerlo tuvo que adoptar medidas de austeridad sobre la población. ¿Les suena esto conocido? Y además, recordemos que esas medidas no solo llevaron al descontento social, sino al periodo de la hiperinflación que se vivió en su forma más cruda en Weimar, y que todo esto culminó en una situación
al servicio de los intereses imperiales. Bien, ahora mira los conflictos geopolíticos posteriores a esto. ¿Quiénes fueron los beneficiados por esas guerras? ¿Realmente crees que es una cosa que el hombre como tal busca? ¿O es algo que ciertos intereses orquestan para alcanzar fines particulares? Pero regresemos a la situación actual, donde se ve la desesperación de la oligarquía financiera no solo en la respuesta genocida a la crisis europea, sino en cómo se están moviendo en cualquier situación en el mundo para tratar de imponer una agenda. Tenemos la desestabilización en la zona árabe, con varios ejemplos, entre los que sobresalen los recientes ataques contra Siria y las constantes amenazas de Israel en contra de Irán. En Asia, con el conflicto que quieren armar entre China y Japón. En África, con la supuesta búsqueda de redes de Al-Qaeda en varios países del norte del continente. Y ahora se hace más evidente que nunca la ola de desestabilización por toda América Latina. Durante las últimas semanas se están moviendo varias fichas en la región. Desde la aprobación de una nefasta reforma laboral en México que ha creado el descontento general de la población, así como la muerte de 2 personas de la oposición al presidente Chávez en una manifestación en medio de un proceso de elecciones, el reinicio de la discordia entre el presidente Evo Morales de Bolivia y Piñera de Chile, y la burda intención de la desestabilización de Argentina con manifestaciones y paros laborales de policías con apoyo de un sector naval en contra del gobierno, así como las amenazas de muerte a funcionarios clave. Hay que extenderse un poco en esto último, pues es muy interesante y nos da elementos para entender cómo funcionan realmente las operaciones geopolíticas en este estilo. Si uno ve no solo cómo el país ha llevado adelante una política económica contraria al FMI, y le agrega el pronunciamiento público ante la comunidad internacional, tanto de la presidenta ante la ONU como del canciller después de su reunión con su contraparte rusa, de que la política de Argentina como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, lugar que tomará durante el año 2013 como miembro no permanente, será la de la paz, la no violencia, el diálogo y el desarrollo económico. Al ver esto, no queda duda de que se vuelve algo que es necesario detener. Y esta es la otra cara de la moneda. Los líderes cuerdos a nivel internacional que rechazan la reducción de la población que defiende la oligarquía británica. Si uno ve todo esto y solo piensa en la locura reinante en el gobierno de Estados Unidos, aparentemente no hay solución. Pero esto no necesariamente es cierto. Como sabemos, casi todos los medios de comunicación son propiedad o tienen intereses en los grupos financieros internacionales. Por ello, no debemos de caer en un análisis simple de la supuesta realidad mediática. Como lo informamos la semana pasada, avanza la batalla que LaRouche y su movimiento a nivel internacional estamos realizando para detener la guerra. Un grupo importante de políticos se reunieron en el Congreso de Estados Unidos para dar el respaldo a la propuesta de ley del congresista Walter Jones, que establece que cualquier presidente que quiera llevar al país a la guerra, pasando por arriba del Congreso, tal y como Obama lo hizo con Libia, será sujeto a juicio político. Después de esa conferencia, empezaron a moverse muchas cosas más. Una pieza fundamental fue el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee. En una entrevista con Fox el 28 de septiembre, dijo: Everybody with 2 eyes and IQ above plant life understands that what happened in Egypt and what happened in Libya was not some spontaneous reaction to a stupid 13-minute video on YouTube. It was a planned, coordinated, orchestrated attack led by terrorists. Terrorist bill. And this White House has to explain why it hasn't owned up to that, why it can't say it. And I think, frankly, if this issue really gets the traction that it deserves, and let me say that it deserves, let's go back. Richard Nixon was forced out of office because he lied and because he covered some stuff up. I'm going to be blunt and tell you this. Nobody died in Watergate. We have some people who are dead because of this, and there's some questions to be answered, and Americans ought to demand to get answers. Y a este proceso también se unen 2 congresistas estadounidenses, el congresista Issa y el congresista Chaffetz, miembros del Comité sobre Vigilancia y Reforma del Gobierno, quienes mandaron una carta al Departamento de Estado documentando 13 pruebas que confirman que el atentado en contra del consulado en Benghazi se sabía desde mucho antes y que a pesar de que el gobierno lo sabía, no hizo nada. Y también hacen una petición.
Por favor, prepare una respuesta a la siguiente por escrito, para más tardar el 8 de octubre del 2012, y haga que sus funcionarios competentes del departamento estén disponibles para una reunión informativa con los miembros del comité el mismo día. ¿El cuartel general del Departamento de Estado en Washington tenía conocimiento de todos los hechos anteriores? Si no es así, ¿por qué no? Si sabía, ¿qué medida tomó el Departamento de Estado para que el nivel de seguridad que se daba a la misión en Libia pudiera contrarrestar el nivel de amenaza? Y la carta sigue en la misma línea. Y hay mucho más, pero lo que hay que entender es que en ninguna actividad humana, pero mucho menos en la política, las cosas pasan solas. Se producen por una decisión voluntaria que te incluye. Tú haces que las cosas pasen. No podemos dejar que nuestro destino se defina en la discusión entre dos payasos que están dispuestos a desatar una guerra nuclear. La victoria se puede alcanzar. Piensa en cómo el movimiento de LaRouche ha realizado esta campaña. Desde que Obama asumió la presidencia, LaRouche lo ha denunciado como el títere británico que es, así como el complejo psiquiátrico que tiene de síndrome de Nerón, quien puede matar hasta a su propia madre o incendiar Roma y después suicidarse. Ahora, varias fuerzas se están moviendo y la campaña sigue. Y como vemos, esta situación no es un problema de algún país en particular, sino de la humanidad por completo. Así debemos de actuar, pensando desde esa perspectiva. Es momento de dejar de ver simples problemitas locales y responsabilizarnos por toda la humanidad. Y aunque parezca paradójico, eso es lo único que podrá dejar claro en nuestra mente el cómo defender realmente a cada una de nuestras naciones. Así es que, como ya lo dije, hace un año que venimos denunciando la amenaza de guerra mundial, pero con esta denuncia también venimos planteando las soluciones. Nuestro movimiento lleva años peleando por cambiar esta situación y tenemos muchas propuestas que puedes encontrar en nuestras páginas de internet. Ve la última conferencia de Helga Sepp LaRouche, donde se proponen las soluciones económicas y científicas que hemos desarrollado para el mundo. Además, una propuesta fundamental para terminar esta política de guerras perpetuas es lo que los rusos han llamado la defensa estratégica de la tierra, que también puedes encontrar en nuestra página de internet. Y si quieres entender mejor cómo terminar con esta crisis política y social que vive el mundo hoy, conéctate a la próxima serie de videoconferencias en vivo de Lyndon LaRouche que comienzan este viernes 5 de octubre. Ponte en contacto con nosotros y sé parte de esta pelea mundial. Necesitamos que te movilices y ayudes a difundir estas declaraciones para que lleguen al nivel más alto posible, a las personalidades políticas y sociales capaces de proclamarse por esta causa, a los medios de comunicación y a todas tus redes. Todo el material para entender mejor lo que está pasando lo puedes encontrar en nuestra página Paremos la Tercera Guerra Mundial. Comunícate con nosotros directamente a laluchista@gmail.com o a través de la página de contacto. Imprimí este material para distribuirlo en tu universidad o tu trabajo. Publica y reproducí el video Imposible sobrevivir en tu programa, en tu radio, en tu canal. Y por último, contactanos para entrevistas y para hacer conferencias en vivo, vía internet en tu universidad. No importa en qué ciudad o país te encuentres. Esta pelea es de todos y la solución está en todos. Contamos con vos.